frenado un poco, desestructurado el tema del desarrollo alemán, y había que recuperar algo de terreno, o había que fundamentalmente proponer tendencias o cambios para su desarrollo. Y entre 1880 y 1919, grandes conflictos, y uno de los conflictos más importantes de esa época es la declaratoria de guerra por parte de Alemania a los países vecinos. Alemania pierde la guerra, y sí, en un comienzo no estaba óptimamente, no lograba consolidar su dominio frente al mercado, que estaba acaparado por otros países. Después de la guerra, peor todavía. Sin embargo, genera acciones que son fundamentales, que son importantísimas, ¿no? ¿Por qué la guerra? ¿Por qué? Las guerras son básicamente, o un porcentaje bastante alto, y problemas geopolíticos, pero también geopolíticos, y en donde interviene fuertemente el tema de los recursos. Si Alemania era un país que no podía desarrollar, que no tenía los recursos suficientes para su desarrollo, que tenía que ir a buscar recursos fuera del país, aparentemente no existía ningún conflicto, pero el conflicto aparece porque los países vecinos de Inglaterra y Francia, Holanda, tenían dependencias en varias partes del planeta, y controlaba las materias primas que en esa época estaban necesitando. Habíamos hablado con ustedes respecto, por ejemplo, al tema de la ropa, ¿no? Entonces, Inglaterra dominaba la extracción de los recursos naturales para la producción de textiles, y por tanto el resto de países dependía de la producción de las colonias inglesas. Y también hemos hablado de que era una manera de generar la dependencia. Para nosotros sigue siendo terrible eso. Hemos comentado también que las condiciones, las calidades de las materias primas, y finalmente los costos, no los decide el país que produce, sino decide organismos que manejan la producción internacional de todos estos productos, en este caso Inglaterra, Suiza, Estados Unidos, Alemania también ahora, por supuesto, ¿no? Con la falta de acceso a los recursos, con las necesidades del desarrollo local interno, y con las dificultades que Alemania tenía, inclusive para la producción de alimentos, ¿no? En el siglo XIX, la papa se convierte en Alemania en uno de los productos más importantes, ¿no? La papa es un producto americano, y sin embargo se transforma en uno de los productos más importantes para la alimentación del pueblo alemán. Pero también en esta época se enfrentan varias tendencias, varias posturas, ¿no? Y la contradicción más grande, el desarrollo industrial, que ya es un desarrollo industrial internacional, versus el planteamiento del arte, ¿no? Y el texto de Curtis plantea entonces que en Alemania de esa época existen 4 posturas reconocibles, que no son integrables, en algunos casos son irreconciliables, porque imagínense la industria que arrasaba versus el arte que proponía otras cosas, ¿no? Entonces, la primera postura es que el desarrollo de la producción en Alemania debía seguir los estándares y los patrones de las artes y oficios, ¿no? Arts and crafts. Que era una tendencia a nivel mundial, ¿no?
Les había comentado también que en Ecuador, en la Escuela de Artes y Oficios, fue una forma de capacitación local, ¿no? Terminó después, el edificio todavía existe, el edificio está un poquito más arriba de la vía occidental, en la zona de El Tejar. Este, y claro, se enseñaban algunas de las técnicas de manejo de materiales como la madera, la cerámica y los textiles y algunos materiales, parece que también la tagua, ¿no? Desaparece eso, pero esa era una de las posturas en Alemania, también era fuerte en Alemania el tema de las artes y oficios, y habían escuelas bastante bien consolidadas. De hecho, la Escuela de Artes y Oficios en Ecuador se estructura en base al modelo alemán. De todas maneras, déjenme ver. En 1872, y efectivamente, quien diseña la Escuela de Artes y Oficios es el arquitecto alemán Franz Schmidt. No, no me equivocas. Pensé que me había equivocado. Justo en el gobierno también vamos a hablar de eso, en el gobierno de Gabriel García Moreno, uno de los presidentes criticados, cuestionados, pero quizás uno de nuestros mejores referentes respecto a lo que significa un gobierno para un país como el nuestro. La otra postura es la creación, que la perspectiva de Alemania era más bien una creación eh, más enfocada al plano de lo estético, y que Alemania tenía de todas maneras una propuesta eh, fuertísima para el resto del continente y para el mundo entero, que atravesaba, por ejemplo, el Art Nouveau o el Jugendstil en Alemania, esto es el modernismo, con una forma de expresión distinta, y el expresionismo como una forma bastante local de la estructura, o de la propuesta de la estructura artística, ¿no? ¿Qué significa esto del expresionismo? El expresionismo nace un poquito después del impresionismo que se da en Francia. El impresionismo es la tendencia en el arte en donde el artista plasma la impresión que tiene respecto a lo que ve. El caso más interesante probablemente es, después de muchos, de Seurat, eh, de Gauguin, de Toulouse-Lautrec, evidentemente, y Van Gogh es el que lidera esta tendencia, ¿no? ¿Qué propone, qué plantea y el impresionismo? El impresionismo plantea esta idea de que yo tengo que buscar la manera de representar lo que esa realidad que estoy observando me impresiona. Pues Van Gogh dice, yo veo el cielo y en el cielo no veo un color, sino veo una multiplicidad de colores. Entonces veo el azul, por supuesto que veo el azul. Cualquier persona que alza la cabeza y ve cielo y dice, el cielo es azul. Pero Van Gogh dice, es que no solamente veo el color azul, yo veo el color violeta también, y veo el color amarillo también, y veo y veo el blanco también, la luz pura, ¿no? Y veo otra infinidad de colores, y entonces comienzo a colocar en el cuadro esos colorcitos que yo estoy observando al ver el cielo. Pero no solamente eso, sino que dicen, pero esos colores que yo veo en el cielo,
no están colocados al azar, sino que tienen una forma. Entonces, si ven alguna obra de Van Gogh, van a ver que de pronto aparecen en sus figuras la conformación de unos círculos, de unas espirales, de unas volutas, etcétera, etcétera. Y entonces él juega con eso, pero dice, si yo cuando alzo a ver al cielo en el campo donde estaba pintando, veo eso, seguramente la persona que va a ver mi obra se va a impresionar de la misma manera que yo me impresiono cuando estoy viendo la obra. A eso se llama, a esa tendencia del arte, o a ese estilo de arte se le llamó el impresionismo, fundamentalmente francés, pero Alemania, que ya vivía una etapa de grandes filósofos, Goethe a la cabeza, y literatos, se va por un tema muy distinto. Y entonces acuña el término de el expresionismo. Y en el expresionismo, al contrario del impresionismo, el expresionismo es tratar de que el cuadro, ya no el pintor, sino el cuadro, exprese alguna conducta, algún comportamiento que el fenómeno que estoy observando y el fenómeno que estoy pintando quiera decir. Uno de los cuadros que a mí me llama muchísimo la atención es un cuadro de Edgar Munch, un pintor escandinavo, que se llama El Grito. No pintó solamente un grito, sino pintó varios cuadros del Grito, y estamos hablando de comienzos del siglo XX. El segundo decenio. Y claro, es una persona pintada muy esquemáticamente, no con un nivel de detalle, con una boca abierta, en una explanada solitario, con un grito gigante. Y claro, ¿qué es lo que estaba expresando esta figura? Un descontento, una frustración grande, una contrariedad y una contradicción respecto a lo que se vivía en ese momento. Y ese cuadro está plasmado y ese cuadro expresa algo. Y esa expresión de ese ser humano que está gritando, que expresa algo, da cabida al término de expresionismo. Varios autores de esta tendencia, sí, quizás uno de los interesantes que murió joven, Egon Schiele, ¿no? Que más bien dibujaba carboncillo o aguas tintas, y trabajaba también con esa tendencia. Entonces esa es la segunda postura de la que habla Curtis, ¿no? Si es que era tan fuerte la idea de la literatura, digamos, de las artes que se desarrollaban en Alemania. Déjame ver si Beethoven estaba también ahí. Déjenme ver. No, Beethoven estaba mucho tiempo después. Me parece que era Mahler, entonces. Sí, justamente uno de los músicos importantes de esa época, Gustav Mahler, y expresionista también. Entonces la música lo que trataba ya no era de decir a través de las armonías algo, sino era tratar de que exprese ese algo, no que nos impresione la habilidad del músico, sino que nos impresione ese conjunto de armonías con las cuales él estructuraba las melodías en la composición. La tendencia
de los grupos dominantes de Alemania, viendo las dificultades, quizás fue la radical frente al proceso, ¿no? Esa tendencia hablaba de que la postura alemana debía ser materialista, esto es, concretar las cosas lo más rápidamente posible y no quedarse, y materializar los actos y poder competir de igual a igual con sus vecinos, ¿no? Que sea pragmática, ¿no? También, esto es, no importa los medios que se utilicen, pero no importa los resultados. El resultado era el progreso de Alemania, había que trabajar con esa idea de progreso y nada más. Y el uso lógico y directo de los materiales para tener un mayor nivel de optimización de esos recursos que eran escasos en Alemania, para poder competir con los países que estaban dominando el mercado de los bienes, de los servicios a nivel mundial. Y evidentemente completamente funcionalista. Ya vamos a ver algunos casos de esos, ¿no? Y la profesora en el video analiza algunos casos de esos, pero ya vamos a ver el detalle importante, fundamental, de las expresiones de lo que pasa con la arquitectura y de lo que pasa con los otros diseños, ¿no? Funcionalista, ¿no? Esto es completamente racional. Yo no voy a utilizar y no me voy a esforzar por nada más que, si es que me toca producir la cafetera, produzco la cafetera con la optimización de los recursos, y en lugar de producir uno, yo voy a producir muchísimos más para poder competir con las cafeteras que se producen en Inglaterra, en Estados Unidos, en Francia, en otros lados del mundo, pero además yo quiero ganar esa competencia. Y la cuarta postura, quizás la más sensible de la que se habla todavía, porque proviene desde una perspectiva filosófica y una perspectiva histórica también, ¿no? Que es contraria a todas las anteriores, y que habla del Zeitgeist, ¿no? No sé si la leyeron, Zeitgeist, o el espíritu de la época, ¿no? Es la manera de ser de la época. Es una lectura del ambiente, ¿no? De la forma en la que Alemania estaba en ese momento. Y si Alemania estaba con el deseo de recuperar y de surgir, ese era el momento en el cual había que trabajar desde esta postura que estaba identificando, que nos está ayudando a identificar Curtis, que pasaba en Alemania de finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Nuevamente, insisto, Alemania era un país completamente retrasado, estaba bastante atrás del desarrollo de los otros países, y era importante que se genere algún proceso de cambio. Le encargan a un arquitecto que ya era famoso, Mutesius, gran maestro de muchos otros, que además acoge en su seno a varios de los nombres importantes de arquitectura. Entonces acoge o estructura este grupo de trabajo con otros arquitectos, a la cabeza de ellos Peter Behrens, que fue a su vez maestro de Hannes Meyer, de Mies van der Rohe, Le Corbusier también pasó por esos talleres. Y no es que era una escuela de diseño, sino que eran talleres de trabajo, ¿no? Eran grupos de trabajo que lo que querían era el desarrollo de la industria. Pero este grupo de trabajo no era un grupo de trabajo de arquitectos, porque Alemania entonces, a partir de esta perspectiva de las cuatro posturas, tenía que ver la manera de integrar los factores más objetivos que estaban cercanos al arte con los factores más
pragmáticos o más objetivos que estaban muy cercanos al desarrollo industrial. Entonces integra a economistas, integra a ingenieros, especialistas en las técnicas de producción, evidentemente cercanos a la arquitectura y al diseño. Recuerden que no solamente diseñaban casas, sino se diseñaba todo lo que podía materializarse, ¿no? Ya vamos también un poco más tarde a hacer el recuento de eso cuando reflexionemos sobre algunos de los objetos que se produjeron, ¿no? Mutesius entonces hace visitas y es enviado efectivamente como una especie de espía a la Gran Bretaña, a las islas. Entonces visita Escocia, visita Mackintosh, visita Inglaterra, ve la forma de las fábricas y evidentemente regresa, ¿no? Regresa con la idea de que Alemania puede hacer el cambio. Su segundo a bordo, Peter Behrens, no solamente que visita Inglaterra, sino que también se relaciona con William Morris, sino que viaja también hacia Estados Unidos. En la misma misión de Mutesius para estructurar, ve que, por ejemplo, en Estados Unidos, ya cuando regresemos un poco a ver lo de William Morris, entiende que había ya una escuela muy formada en Estados Unidos, que era la Escuela de Chicago, en donde Sullivan era el gran líder de esa escuela y Frank Lloyd Wright era uno de sus seguidores, ¿no? ¿Con qué idea regresa Mutesius? Regresa fundamentalmente con 1, 2, 3, 4 planteamientos fundamentales. Primero, separar de los objetos de cualquier escala lo que es estructural de lo que es la calidad. Haciendo énfasis en que los objetos debían estar marcados por el signo de la calidad. Y entonces marca para siempre la tendencia de lo que nosotros reconocemos de un producto alemán. Entonces, una cosa es la estructura. Yo diría, traducido a la época contemporánea, una cosa es lo que ustedes dibujan en AutoCAD, que es la estructura de su disciplina, y otra cosa muy distinta a lo que es la calidad de arquitectura. No sé si me entienden, pero regresa y dice, en Inglaterra es más importante el tema de que el motor de las locomotoras o la locomotora que jala los vagones del tren sea potente, que la estructura sea resistente, es muy distinto a decir que esa estructura de esa locomotora en sí mismo sea un objeto de calidad. Esto es que ese objeto tenga un mensaje. Un segundo aspecto, para eso, y viendo que en Inglaterra el nivel de desperdicios era alto, pues hay que normalizar la industria. Pero la normalización significaba para Alemania, para el proyecto nacional, un cambio radical. Significaba crear un instituto alemán de normalización. Deutsche Institut for Normalization, no es Station, sino de normalización. ¿Qué tiene que ver ese instituto que se forma en Alemania? Sí, bueno, en Estados Unidos ya comenzaron a trabajar con eso. Estamos hablando del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Y comienza a replicarse esta idea de normalizar todo.
cuando Ecuador vende cacao a Alemania últimamente, entonces llega a los sistemas de control y nos devuelven el cacao y nos dicen, por ejemplo, que está algo alto en bromo. Y es uno de los problemas que tenemos nosotros con el cacao ecuatoriano, para su acceso a mercados exigentes como el alemán. Ah, sí, pero son milésimas de miligramo lo que estamos subidos. Sí, sí, cada vez somos más estrictos con las normas en alemán. Y entonces se comienzan a replicar estos institutos en muchas partes, ¿no? Y las normas en Inglaterra se llaman BTU, las normas en Estados Unidos ISO, y las normas en Ecuador se llaman INEN, ¿no? Que salen de las siglas de Instituto Nacional de Normalización. Ahora ya no es instituto, sino es Servicio Ecuatoriano de Normalización. Sin embargo, siguen las siglas INEM, ¿no? ¿De dónde salen las normas de ecuatorianos? Fundamentalmente de una réplica de las normas colombianas con algunas ligeras adecuaciones, que a su vez con adecuaciones vienen de las normas, sobre todo peruanas y españolas, que a su vez vienen de las normas inglesas y alemanas. Pero en realidad las normas más importantes están en esos países, pero cada país tiene además su instituto de normalización. Cuando ustedes van a imprimir un plano y dicen, y les pregunta a la persona que imprime, ¿en qué papel imprimo? Y ustedes dicen en A1, en A2, en A3 o en A0. Han pensado que eso viene de un estudio y viene de una época, hace 100 años, que es justamente las normas DIN, que crearon las normas para estandarizar en los tamaños de los papeles. ¿Y de dónde viene eso? De un estudio justamente de la optimización del material. Entonces, cuando yo voy a trabajar con A4, que es el tamaño que utilizamos nosotros normalmente para nuestros textos o para nuestros trabajos, la norma DIN A4 o INEN A4 representa el tamaño ideal para que de una resma me salgan 10,000 hojas de papel. Pero existen otras normas, ¿no? Y entonces en Estados Unidos existe la norma del tamaño carta y de tamaño oficio. Ah, sí, pero entonces ahí, ¿qué pasa con esos dos tamaños? Ah, sí, no hay mucho, no es muy complejo, porque el tamaño carta, que es un tamaño más pequeño, permite que de la resma salgan 12,000 hojas. Y el tamaño oficio permite que de la resma salgan 8,000 hojas. Pero también se normalizan las unidades. Y las unidades que se normalizan, fundamentalmente está el metro. Entonces ya no van a utilizar otras medidas, ya no van a utilizar las medidas inglesas, ya no vamos a trabajar con varas, con yardas, con pies, con pulgadas, sino se trabajan con metro y sus múltiplos y submúltiplos. Hasta ahora, ¿no? Y cuando hablamos de peso ya no vamos a hablar de libras, sino vamos a hablar de kilogramos. Se supone que el Ecuador desde hace mucho tiempo había estandarizado todo eso. Sin embargo, como somos dependientes todavía y el comercio nos domina,
todavía, cuando menos en arquitectura, nuestras medidas son de la una y de la otra opción. Entonces, si yo voy a comprar una grifería y la grifería es italiana, debo tener muchísimo cuidado porque la manguera de abasto debe estar en milímetros. Si compro grifería de otro lado, sobre todo de tendencia de Estados Unidos, también tengo que verificar eso porque las medidas de las tuberías y del resto de elementos van a tener que ser en pies y en pulgadas. Y en términos generales, las tuberías más grandes, bueno, les comento algo de hace unos 20 años, creo, de la empresa de agua potable, trabajaban con el sistema métrico decimal. Sin embargo, en el momento que llegan a nuestros hogares, nosotros decimos que la instalación llega de 3/4 o de media pulgada y que después yo trabajo con esas magnitudes, ¿no? Con ese tipo de tecnología. Con los pesos, en nuestro país también pasa lo mismo, ¿no? Entonces nos encontramos que nos venden la libra de carne de res o de carne de ave, y cuando les pedimos por el kilo ya no sabemos cómo hacer la transacción, ¿no? Entonces le dicen, no, es que no quiero una libra, quiero un kilo. No, pues no voy a poder comprar un kilo, sino voy a tener que decirle, deme 2,5 libras o deme 3 libras para poder, o 2 libras o comprar un poquito menos o comprar un poquito más, pero la cantidad del kilo que estaba en mi receta de cocina no la voy a conseguir fácilmente, sobre todo en los mercados populares. Igual pasa con con las legumbres, con las frutas, con las verduras, ¿no? Entonces, el gran papel del instituto de normalización en Alemania era normalizar, y había que normalizar absolutamente todo. Había que normalizar los tamaños de las cosas y asocian un poco a lo que significaba el modulor de Le Corbusier, ¿no? Entonces se van a ir dando cuenta de que nosotros desde la arquitectura comenzábamos a dar respuestas también a esas necesidades que habían surgido antes, ¿no? Entonces teníamos que normalizar algunas cosas. Hay un libro que es famoso, que utilizábamos bastante nosotros cuando estudiamos arquitectura y todavía ahora cuando hacemos algunos ejercicios de arquitectura, de un alemán también, que es Neuffer. ¿Todavía se usa, Meli? ¿Todavía usan ustedes? Cuando menos para arquitectura, ustedes tienen cantidad de información respecto al diseño de espacios, al diseño de objetos, al diseño de uso de espacios. Si es que hacen transporte, giros de camiones, cantidades, ¿no? Es que están diseñando un teatro, la separación de las bancas horizontalmente y longitudinalmente. Entonces, y ese es el proceso que siguió Alemania, fíjese. Y ahí la palabra disciplina fue fundamental. Nos vamos a poner de acuerdo, vamos a normalizar las cosas, vamos a tener errores, probablemente que sí, pero se van a ir corrigiendo en el futuro, pero la idea entre todos es que respetemos eso. Entonces hicieron sistemas eh, de divulgación, se hicieron procesos de capacitación con todo el mundo y se fue insertando este proceso de normalización de tal manera de que en Alemania todo lo que significa producción es importante. La pintura, por ejemplo, ¿no? Entonces nosotros no podríamos exportar la pintura blanca que compramos en cualquiera de los almacenes de pintura, porque el nivel de plomo es más alto
que la norma internacional, cuando menos la norma ISO, que es la que conozco, rebasaría, ¿no? Porque la norma ISO pide un 40% menos de plomo de las pinturas que nosotros producimos. Y también nuestros automóviles que se pintan aquí en Ecuador tienen índices un poco subidos de plomo. Imagínense de un pequeño detalle que estoy hablando, de los otros, ¿no? Del propio hormigón, de las emanaciones del hormigón para nuestra salud. No, ni siquiera se tocan en el INE en esos temas. Los laboratorios, por una experiencia con Melissa, les contaremos que los laboratorios del INE normalmente pasan desocupados, ¿no? ¿Cómo se imaginan los laboratorios de un instituto en Alemania trabajando 24 horas al día, 365 días al año? No, en Ecuador no pasa lo mismo. Y el otro concepto que trabaja este grupo de trabajo alemán, el Deutsche Werbung, es el de la estandarización. Entonces, si estructura una norma respecto a materiales y productos, lo que viene a continuación es que yo debo estandarizar. El tubo de agua va a tener 2 centímetros por 6 metros. Pero, arquitecto, una pregunta. Si nosotros quisiéramos hacer, tratar de tipo replicar eso aquí en Ecuador, no podríamos, ¿verdad? Porque es bastante la diferencia de el uso de espacio personal por persona. Y, a ver, es una pregunta clave esa para todos nosotros los arquitectos. ¿Por qué en Estados Unidos hace 250 años iban al aserradero y compraban un tablón de madera y el tablón de madera estaba perfectamente cepillado, con las dimensiones de estándar y no tenía ningún problema? Y en la época actual, esas mismas piezas de madera ya vienen con algunas perforaciones. Yo me puedo armar la cama, me puedo armar el librero, me puedo armar el sofá, me puedo armar el closet, siguiendo las instrucciones. Y comentábamos ayer respecto a tu pregunta, Paula, porque uno de los compañeros decía, bueno, Alemania sufrió. Fíjate que Alemania, después de la guerra, quedó deshecha, ¿no? Y sin embargo, todo este proceso que se genera a través de la Deutsche Werbung, se mantuvo, la estandarización siguió, la normalización siguió de tal manera que las normas DIN a nivel internacional son respetadísimas y son replicadas. Les estoy comentando que muchas de las normas DIN están en nuestros en nuestros códigos de normalización, ¿no? En nuestros reglamentos de normalización. Llegan con atraso, ¿no? Pero de todas maneras avanzan. Fíjate lo de los automóviles en Europa ya están con la norma Euro 6, ¿no? Euro 6, Meli, tú que estás en ese tema. Creo que sí. Sí, creo que es la 6. Nosotros todavía tenemos vehículos con normas Euro 4. ...1990, 1996 creo que son. Motores de esas de alto nivel de consumo, de alto nivel de emanaciones de tóxicos, ¿no? Y se hacen muchos estudios también, en las facultades de ingeniería y de arquitectura hacen muchos estudios, pero ninguno referido a este tipo de temas. Por ejemplo, el tema de la madera es importante, si saben cuánto se utiliza de un árbol tumbado en Ecuador, menos del 40%. En promedio, ¿no?
mucha de esa madera es traficada ilegalmente. Entonces vamos al aserradero y como las medidas de la madera que te venden no son estándar, tenemos que pedir que dimensionan nuestras necesidades y entonces ahí sigue el desperdicio, ¿no? O sea, seguimos siendo primitivos ahí. Cuando digo primitivos, o sea, estamos utilizando la tecnología de nuestros ancestros que para comer 1 o 2 kilos de carne mataban un animal de 2000 kilos de carne, ¿no? Lo mismo. Y le llamamos primitivo a ese ser humano. Y si habría cómo, Paula, por supuesto que habría cómo. Tenemos un Ministerio de Industrias, tenemos un Ministerio de Medio Ambiente, tenemos una política económica también. Estamos pasando una crisis ambiental y entonces, sí, hay que hacer algo, ¿no? ¿Quién tiene que legislar? Bueno, pues ya sabes qué pasa con los legisladores y uno de los principales temas es que hay que saber elegir a quién, ¿no? Ya hablaré de García Moreno después de un momento también. Y el último, y seguiré refiriéndome a lo que preguntaste, Paula, no me voy a olvidar. Y el último tema que trabaja este grupo alemán, como Montesinos a la cabeza, es el tema de la eficiencia. O sea, Montesinos entendió perfectamente el cambio que significaba el sistema capitalista y con él la industrialización. La eficiencia entendida como el uso óptimo de los recursos. Para eso, los procesos tecnológicos tenían que ser altamente desarrollados. Se pone manos a la obra, ¿no? Y entonces el objetivo final de todo este pensamiento era, como lema, generar objetos bien diseñados del mercado, que es la traducción que nosotros hacemos por el concepto de la gute Form, la buena forma, decían, ¿no? La forma bien hecha, la calidad. Recuerden que separaba lo que es la estructura de la calidad, pues sí, el resultado final era una forma del producto con el sello alemán. Y Montesinos, que era arquitecto, propone producir el renacimiento de la sensibilidad arquitectónica con un nivel moral de la vida, ¿no? Para mejorarla. O sea, mejorar el nivel moral de la vida, ¿a través de qué? A través de producir el renacimiento de la sensibilidad arquitectónica, tratando de decir que todo el medio ambiente artificial va a tener que contribuir a mejorar el nivel moral de la vida. ¿Por qué? Porque Alemania estaba deprimida. Y después de la guerra, peor todavía. Entonces había que recuperar los factores anímicos de la población. Entonces me estoy acordando que cuando estábamos dictando talleres de diseño hace unos 9 años, 8 o 9 años, nos habíamos adelantado y en cuarto nivel comenzamos a trabajar sobre conceptos como el de seguridad o conceptos como el de catástrofes, ¿no? Entonces, trabajamos el de catástrofes y al poco tiempo, digamos, al siguiente semestre, se produjo el sismo de Manabí y volvimos a tomar ese tema. Pero como ya teníamos adelantado algunas perspectivas de algunas cosas, nuestra propuesta para Bahía fue justamente este concepto de Montesinos, ¿no? Recuperar o mejorar el nivel moral de la vida de los habitantes de la ciudad. Y nuestros temas no fueron vivienda. Nuestros temas de trabajo fueron los parques urbanos en donde estaban asentados, sobre todo las carpas en donde vivían los damnificados.
Por supuesto que no nos van a reconocer, pero después de nuestra presentación, que inclusive estuvo la televisión y la prensa, uno de los trabajos que visitamos después con otro profesor de la facultad, el arquitecto Roberto de la Torre, vimos que estaban haciendo obras ya en uno de los parques que nosotros habíamos seleccionado. Y claro, inclusive con nombre y todo, porque era el parque de nombre de una cultura ancestral. Bueno, no es de las piezas, de estas piezas de cerámica, ya me voy a acordar. Y entonces de eso también se trataba. Entonces los objetos y la arquitectura lo que iban a hacer, iban a recuperar esa capacidad y esa posibilidad moral de los alemanes, ¿no? Behrens, otro arquitecto importante, es el brazo ejecutor de toda esta política. Evidentemente ellos estaban ahí no solamente para pensar y guiar un proceso, sino también para producir. ¿Y qué producía, por ejemplo, este grupo con Behrens a la cabeza? Estaba involucrado en la producción de los elementos de la nueva industria alemana. Behrens, al visitar Estados Unidos y al visitar Inglaterra, por supuesto, y conocer lo que pasaba en los dos sitios, regresa y dice, como nosotros estamos trabajando en base a la calidad, en base a la normalización, en base a la estandarización y a la eficiencia, yo no tengo por qué esconder lo que pasa dentro de mi fábrica. Fíjense que estoy dando contenido a lo que dijo la profesora argentina, ¿no? Que ve la forma, solamente la forma exterior, ¿no? Y entonces sí, Curtain Wall, sí, una fachada de vidrio, pero tenía un significado eso. Porque en cambio las fábricas en Inglaterra y en Estados Unidos estaban completamente cubiertas por placas de asbesto cemento. Entonces, cualquier persona que pasaba por afuera no podía ver nada. Sin embargo, en Alemania, cualquier persona que pasaba por afuera de la fábrica AEG podía ver lo que producía la fábrica AEG. Y aquí viene otro tema. Como estaban marcados dentro del proceso del funcionalismo, la función era fundamental. Pero para eso había que organizar los espacios. ¿A través de qué? A través de las funciones más pequeñas. Y las funciones cada vez más pequeñas y más pequeñas y más pequeñas. Entonces había que trabajar niveles de microfunciones, pero también de altos niveles de especialización funcional. Claro, nosotros entendemos y conocemos poco, pero en nuestros hogares existen esos espacios y no se trabajan de esa manera. Pero elementos, por ejemplo, como un quirófano, alto nivel de especialización funcional o alto grado, ¿no? Como por ejemplo, los espacios en donde se arman las placas de las tarjetas de memoria, alto nivel de especialización funcional. O las fábricas de medicinas que tienen espacios de altos niveles de especialización funcional. Y a veces no importa que se vean, ¿no? Y entonces, mejor todavía que se vean. Pero no solamente eso, sino que las fábricas se trabajan en todos los sentidos. Sí, pero Peter Behrens es arquitecto. ¿Qué hace haciendo el logotipo de la fábrica AEG? Y peor todavía que le manden a hacer el cartel. No, la arquitectura era completa. El mensaje que yo diría para ustedes es: no se queden con el AutoCAD. Vayan más allá. Recuperen sus capacidades de jugar con los distintos programas de paquetes y trabajen
las otras tendencias del diseño de 2 dimensiones, de 3 dimensiones, de 4 dimensiones, de n dimensiones. Ahora que son estudiantes. Entonces, claro, él diseña el logotipo de la fábrica y transforma eso en una marca. Sí, es un logotipo, pero también es una marca y esa marca tiene un mensaje. Y ese mensaje es calidad, normalización, estandarización y eficiencia. ¿Cómo ven? Y es un producto alemán. Volkswagen, el carro del pueblo. Marca alemana de calidad, eficiencia, de normalización, de estandarización y claro, de Alemania. O BMW o Siemens o bueno, N. Ah, sí, pero solamente está hablando de máquinas, ¿no? Bueno, pues saben o conocen las marcas Adidas y Puma. Sí, Sí, Jennifer. Sí sabías que esas marcas originalmente fueron de 2 hermanos no es Adidas, pero Adler me parece que se llama el dueño y el padre, pero los 2 hijos se quedan con las marcas y el uno forma Adidas y el otro forma Puma. Miren que tiene más de 100 años. Y no pueden decir ustedes que es una marca de pésima calidad, ¿no? Pero quizás aquí el componente importante de Alemania es que para poder competir con Inglaterra y para poder competir con los otros países que estaban emergiendo, Estados Unidos también, evidentemente, necesitaban una dosis de innovación. Y pongo el caso de las zapatillas deportivas porque efectivamente necesitan estarse innovando permanentemente. Cuando aparecen los materiales sintéticos, la locura y la revolución, ¿no? Entonces, inicialmente utilizaban un solo material para digamos, para la suela de zapato, para la base de zapato. Hasta hace unos 30 años vi cómo para una zapatilla deportiva hacían 7 inyecciones de materiales distintos solamente para esa suela de zapato. O sea, 7 variantes del mismo poliuretano, de tal manera que tenga distintos comportamientos esa plantilla o esa suela de zapato, o esa base de zapato. ¿Cuántas utilizarán ahora? No sé, pero cada vez son más especializados, ¿no? Entonces, ¿en qué momento ese elemento tiene que respirar o debe dejar pasar aire o ingresar aire? Uy, hay condicionantes increíbles para el diseño de un zapato de esos. Tardan entre 5 y 6 años el diseño de un objeto de ese tema. Y nosotros pensamos que una vivienda se puede diseñar en 3 meses, ¿no? Se plantea, claro, el concepto del diseño integral, Behrens a la cabeza, y de ahí nace la idea de la cabeza de Behrens, empujado por Mutesius, la creación de lo que sería una de los paradigmas importantes del diseño en general, de la arquitectura en especial, del movimiento moderno, que es la creación de la escuela de la Bauhaus, ¿no? También por iniciativa de líderes políticos, ya revisaremos eso algún momento, ¿no? Entonces, Peter Behrens propone el concepto de un diseño integral y
el planteamiento de una síntesis de la forma. Decimos que esa síntesis de la forma en base a lo útil y lo adecuado, lo útil del objeto que usamos y lo adecuado respecto al tema de la producción, de la tecnología, del uso de los materiales y de la estructura de los procesos, ¿no? Para finalmente plantearse la idea del orden en base a una propuesta alemana. Dejaremos pendiente lo de los modos de producción porque efectivamente, mientras en Inglaterra trabajaban desde la postura de Taylor, en Estados Unidos estaban trabajando ya desde la postura de Henry Ford. Dos sistemas de producción parecidas pero distintas que generaban distintos procesos, pero que en Alemania trabajan más cercana a la propuesta de Ford con algunas variantes. Les decía que sí, Bruno Taut también trabajaba ahí, Henry Valdevelde también en Deutsche Werbung, y fueron entusiastas participantes, Walter Gropius, Hannes Meyer, Mies van der Rohe, Le Corbusier también pasó por ahí. Y entonces fueron creando esa semilla para que cuando menos en Europa continental, todo lo que tenga que venir era importante. Y entonces, fíjense lo que es la propuesta de un objeto arquitectónico para un centro de producción. En la Facultad de Arquitectura, en las facultades de arquitectura de Quito, por lo general, el monotema que se utiliza es vivienda. ¿Quién no se gradúa con un tema de vivienda en la Facultad de Arquitectura de Quito, no? Y es un lugar sin proponer además novedades o sin encaminar nuestras propuestas a realidades locales, con procesos o con fenómenos muy difíciles de entender y muy necesarios de la participación de nuestra disciplina en esos elementos. Esos no se tocan, sin embargo, se habla de vivienda social en general y no se trabaja para eso. Pero, por ejemplo, esos planteamientos de las fábricas que ustedes ven en Alemania de esta época, nada tienen que ver con los galpones inmundos que nos rodean, ya sea para el deporte o ya sea para la producción o ya sea para el comercio que están en nuestros alrededores, ¿no? Entonces esconden unas estructuras horribles con algunas marquesinas y creen que con eso resolvieron el tema de la arquitectura. No, están muy equivocados. Y este capítulo también habla de otra tendencia que va un poco más allá. Alemania estaba hablando de la producción de los objetos. Y en Italia, productores también de objetos de calidad, todavía hasta ahora, reconocidos además, con una estética muy especial. Pero la propuesta, sobre todo de Marinetti, que era el líder del movimiento futurista, que además plantea un manifiesto al mundo respecto a lo que debía ser las condiciones de la nueva realidad. Y propone como criterio fundamental a la máquina y a través de la máquina la construcción de la belleza desde la velocidad. Lo interesante ahí en esa propuesta es que ¿cuál es la fórmula de la velocidad?
¿Sí estuvieron alguna vez en el colegio? Espacio sobre tiempo, ¿no? Entonces los futuristas entienden de una manera distinta al cubismo. Fíjense, de una manera distinta al cubismo. Las 4 o más dimensiones de esa belleza de la nueva realidad. Entonces incorporan ese factor, ¿no? Y creen que la máquina ya no es simplemente el objeto de la locomotora que mueve unos vagones, sino la máquina ya es algo más que eso. Entonces incorpora varios factores, todavía diría yo que es actual ese manifiesto y esa propuesta de futurismo, ¿no? Y como era la más aventurada de las propuestas, evidentemente, y no prosiguió, había mucha utopía en lo que ellos planteaban, pero me parece que lanzaban bastante lejos esas opciones de conocimiento y esas opciones de desarrollo de las propuestas, cuando menos de la Europa continental. Hasta aquí el capítulo 6 de Deutsche Werbung, ¿no? Y si Alemania pudo, contestando a Paula, yo diría que Ecuador también debería poder, ¿no? ¿Qué debería pasar con Ecuador? Que Ecuador debería entender su momento y sus necesidades, ¿no? Ahora estamos sufriendo por el tema de seguridad y nos cruzamos de brazos, ¿no? ¿La arquitectura podría colaborar con el tema de la seguridad? Sí, por supuesto, un granito de arena, por supuesto que sí, ¿no? Si la arquitectura rechaza a los habitantes de los espacios, como vimos en la época de la pandemia, cómo se obligaba a muchas personas a permanecer no sé cuántas semanas y meses dentro de las viviendas. De eso que llamamos además viviendas. Y peor todavía si esas viviendas estaban en la costa, y peor todavía si es que en la costa, en ciudades como Quevedo, Guayaquil, que tienen las temperaturas más altas, imagínense lo que significaba, ¿no? O sea, espacios que no invitan a tener un mejor comportamiento, sino espacios que invitan a tener un peor comportamiento. Si la arquitectura es más acogedora, si la arquitectura es más resolutiva respecto a las necesidades de los usuarios, probablemente, y más eficiente además para los recursos y los consumos de los recursos, probablemente yo creo que podríamos estar hablando de un aporte al tema de la seguridad, evidentemente, porque además es el tema del orden, ¿no? Y por otro lado, Ecuador tiene una riqueza de recursos. Dayana. Sí, No, sí, que Ecuador tiene una cantidad de recursos explotables y utilizables. claro, cuando usted estaba hablando de cómo nosotros exportamos materia prima y cuando llegan los productos, estaba pensando y digo, nosotros vendemos a un cierto valor cada uno de esos y los productos que llegan al doble de eso. Entonces nosotros estaríamos consumiendo lo de los demás, incluso a nosotros no nos sabe llegar de la mejor calidad, como usted decía, que como nosotros mandamos la materia prima, que se decía que se ponía aún bastante, una fuerte exigencia de la materia prima, entonces sí es bastante. Y nosotros deberíamos aprovechar eso e industrializarnos un poco más con respecto a las cosas que nosotros tenemos el potencial de poder producir. No, nos hemos quedado, la universidad también se ha quedado, mea culpa también de mi parte. Ahora mi papel es sembrar un poco los ideales en ustedes jóvenes respecto a lo que paralelamente habría que hacer, ¿no?
Si las universidades no pueden paralelamente, tenemos que crear nuestro grupo de trabajo, ese grupo de trabajo que se creó desde el Estado en Alemania, se tiene que crear de alguna manera también en otros países. Fíjate de los recursos, ¿no? La inteligencia artificial en arquitectura es un dragón de materia prima que el Ecuador tiene, cobre y oro. Entonces, ni siquiera el primer proceso para la extracción de del oro, de las piedras, se hace en Ecuador. Entonces, se llevan ese material para hacer en otros lados. Me llama la atención lo que me comentaba Melissa de Chile, que el cobre ya no es el principal recurso de explotación de Chile. Claro, pero ¿saben dónde está explotando cobre Chile? Uno de los países es Ecuador, pero también está explotando cobre en Colombia, y también está explotando cobre en Bolivia, y también está explotando cobre en Perú, pero ya no está explotando cobre en Chile. Entonces, yo supongo que la decisión de Chile, esa decisión de Chile, porque Chile es un país que planifica cada 20 años, para 20 años, perdón. China es un país que planifica para 30 años, y Ecuador es un país que planifica para cada gobierno que aparece. Entonces aparece este señor Noboa y dice que cambió el país en 5 meses. Y si vuelve a ganar las elecciones del próximo año, va a decir que volvió a cambiar el país. Y si viene algún otro presidente, va a decir, estamos refundando un nuevo país. No, existen continuidades, pero ventajosamente también hemos conversado con Melissa eso, no mucho, sino muchísimo, que una de las épocas más interesantes del país es justamente la época paralela a la que estamos analizando de la Deutsche Bermond y de lo que pasaba en Estados Unidos con el ejemplo de Franklin Wright. Estaba en el gobierno uno de los personajes más importantes de la historia de la organización del Ecuador, del paso hacia la modernidad, ni más ni menos que Gabriel García Moreno, muy criticado, muy cuestionado, y cuando se habla de García Moreno se habla de que era un tirano, pero no se habla de sus obras, ¿no? Por, concepto, el concepto, la idea de él, integrar el país, y para integrar el país a través del ferrocarril. Él arranca el proyecto. Los estudios son alemanes. El constructor final fue una empresa inglesa, Harper, ¿no? Pero quien continúa es el Eloy Alfaro. Entonces, no es que Eloy Alfaro llega al poder y dice, lo que hizo el conservador lo vamos a cambiar totalmente, sino que tuvo el sentido de patria y dijo, no voy a dejar de hacer lo que comenzó bien el otro presidente, a pesar de la ideología. Voy a continuar porque lo que estuvo haciendo es adecuado. Entonces continuó con el ferrocarril. Continuó con el tema de la libertad de decisión de las mujeres. Continuó con el tema de salud. Todas esas propuestas de Gabriel García Moreno. Gabriel García Moreno, fundador de la Escuela Politécnica Nacional, en oposición a la Universidad Central del Ecuador. Fue rector de la Universidad Central del Ecuador, García Moreno. Y a pesar de eso creó la Escuela Politécnica Nacional, porque como contraparte entendió que las ciencias experimentales tenían que tener sus espacios, o debían tener sus espacios, y esa era la Escuela Politécnica Nacional. Inició la construcción o la planificación del Hospital Eugenio Espejo, ese que está diagonal al Parque de la Alameda.
diseñó el Parque de la Alameda, además. Y el Parque de la Alameda integró 3 factores que a mí me parece que son los conceptos lindísimos de un objeto arquitectónico. El Parque de la Alameda, él mismo recogió especies nativas y exóticas de plantas y las diseñó. Implantó el observatorio astronómico para observar la estratosfera. Entonces ya tenía 2, ¿no? El cosmos y el planeta Tierra, ¿no? Y después la conquista del espíritu humano, y entonces construyen el Parque de la Alameda, la Escuela de Bellas Artes. Fantástico, ¿no? Son o no son conceptos fuertes, pero ese era Gabriel García Moreno. Y estuvo con Humboldt cuando estudiaba en Europa, y en su visita de Humboldt a Ecuador, García Moreno fue quien recogió las emanaciones de los gases de la erupción de Pichincha y le envió al maestro Humboldt para que las analizara. Y ese es el presidente, claro. Después estuvo Eloy Alfaro. Miren, los 2 terminaron asesinados. Y continuador de los proyectos, pero además más marcado hacia una perspectiva de mayor grado de libertad hacia toda la población. No estábamos lejos. En esa época también, en finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, finales del siglo XIX, Ecuador participa en una feria internacional en Chicago en 1853, ¿no? Y su propuesta era llevar, ya desde esa época, no es que ahora sabemos que el cacao de altura o fino de aroma es el mejor cacao del mundo, no, ya sabíamos eso hace 170 años. O antes. Nos hemos olvidado, hemos dejado un vacío terrible, no estamos pensando en el país, estamos pensando en los otros países, y en arquitectura peor todavía. Pero no es que estábamos muy lejos de lo que estaba haciendo Estados Unidos con el ferrocarril en su territorio, ¿no? O de lo que estaba haciendo Alemania en su territorio. En esas épocas estamos más o menos con un retraso, pero no un retraso tan grande como debía parecer para ese entonces. No, parece que no estábamos tan mal. Sin embargo, vemos con desdeño esa historia del país. Y habíamos hablado algo de William Moore, perdón, de Frank Lloyd Wright en Estados Unidos, ¿no? Y Frank Lloyd Wright, otro de los personajes sensacionales, alumno de Louis Sullivan. Y no, más que alumno, trabajó con Louis Sullivan en su taller. Louis Sullivan es el que acuña una de las frases célebres de la arquitectura moderna, que es form follows function, ¿no? La forma sigue a la función. Uno de los detractores, como vieron en el video de Frank Lloyd Wright, que después tuvo que desdecirse, ¿no? Tuvo que decir, bueno, efectivamente, siempre pensábamos que no estaba bien Frank Lloyd Wright, pero ahora tengo que reconocer que efectivamente sí fue un personaje importante, ¿no? Y considera que los edificios deberían estructurarse en base a 3 elementos principales: una base, un cuerpo intermedio y un remate. Les decía también, cuando estábamos cerrando lo de Frank Lloyd Wright, que no es eso una reminiscencia de los mismos conceptos de Vitruvio respecto a las columnas jónicas, dóricas y columna, y Corinthians, que efectivamente esos 3 elementos necesitan tener una única estética, y que esa estética tiene que trabajarse como una integridad. Y entonces establece Vitruvio 3 tipos
emocionales y comportamentales de objetos o elementos arquitectónicos, pero lo mismo está planteando Sullivan y posteriormente Morris, ¿no? Una relación intensa entre el interior y el exterior. Sullivan también trabaja con el concepto de una arquitectura orgánica, pero la arquitectura orgánica no es que tenga formas curvas como la naturaleza, sino que la arquitectura orgánica es que la arquitectura entiende el comportamiento orgánico de la naturaleza. Dos conceptos distintos. Entonces, a veces se confunden arquitectura y se dice, sí, bueno, es que el Museo Guggenheim es orgánico y la Casa de la Cascada no es orgánica porque las líneas son rectas. No. Entonces entienden ahí en lo orgánico la fluencia o la fluidez entre el interior y el exterior, entre los distintos elementos, exactamente igual que en un bosque, ¿no? Y el comportamiento de estos elementos cercanos a la naturaleza. Logra hacer eso, diría que muy poco. Sin embargo, deja sentada la idea de que hay que trabajar sobre ese tema. Y si bien tiene obra monumental, también discutido con los coordinadores de esta materia, digamos, con los asistentes de cátedra de esta materia, y si se acuerdan en el video que le preguntan, ¿creen en inmortalidad? Y entonces él dice, el momento que esté en la caja, yo seré inmortal, ¿no? Pero creo que la obra que la ha hecho inmortal a Frank Lloyd Wright es las propuestas para el desarrollo al infinito de la Casa de la Pradera. Todavía se hacen casas de la pradera en Estados Unidos porque esa es la lógica de organización del territorio en Estados Unidos. Entonces, vivir en los suburbios y en los suburbios el esquema de la casa tiene un área familiar, un área de una especie de despensa, pero también de ahora evidentemente la sala, la sala de la televisión o la sala de estar más informal, y el área del garage con un pequeño taller o los elementos de taller para los automóviles, ¿no? Más de uno en general, que se van comunicando, que tienen una estructura, pero esa es la famosa casa de la pradera, ¿no? Y él también trabaja en el tema de la especialización de los espacios, trabaja fuertemente en ese tema, ¿no? La especialización de los espacios. Y propone que efectivamente la industrialización cambia las condiciones del medio ambiente y crea nuevos medios ambientes que a su vez transforman los modos de vida, o los modelos de vida, perdón. Si es que cambian los ambientes, evidentemente los comportamientos humanos van a ser distintos. Y los tiempos de uso de los objetos van a cambiar también, las velocidades de uso de los elementos arquitectónicos van a cambiar. No sé, es que aquí hay el tema de cultura, el tema de tecnología, el tema de formas de vida, pues para eso estoy hablando con esto, ¿no? El flujo del interior hacia el exterior. Y quizás la discusión más importante en la obra de Wright es la discusión de la escala humana versus la propuesta de los rascacielos, ¿no? Los rascacielos evidentemente ya no están en escala humana, y el trabajo de los rascacielos, yo diría en la actualidad, es buscar la manera de recuperar la escala humana como primer paso y después de recuperar su relación interior-exterior con el medio ambiente natural.
habla el texto de Wright de algo que es importante, ¿no? Wright y no fue a la escuela, sino que porque tuvo dificultades en adaptarse a la escuela, entonces quien asumió el papel de profesora, porque hay países, yo creo que en Ecuador también me he topado con algunos casos sobre todo de chicas, mujeres que han hecho su primaria y secundaria con sus padres. En el caso de Wright, fue su madre y hizo el kindergarten con un famoso juego que es una especie de Lego, ¿no? Que es el sistema de Friedrich Frödel, ¿no? Que se basa con distintas magnitudes digamos, con distintas escalas en unos cilindros, en unos prismas, en unas esferas, y creo que con eso, ¿no? Y entonces, claro, con los elementos de distintos tamaños, de distintas medidas, la madre le pedía al hijo que vaya haciendo algunas composiciones, pero la trampa de este juego, Friedel decía que una de las mejores maneras de aprender es aprender jugando. Pero ya conocíamos eso en pedagogía porque los griegos también proponían exactamente lo mismo, ¿no? Entonces los griegos decían, sí, vamos a aprender y vamos a enseñar, pero la enseñanza tiene que ser jugando. Pero el factor fundamental, y ahí viene, no es trampa, sino ahí viene el quid del asunto, es que el elemento fundamental del aprendizaje está en las matemáticas. ¿Por qué las matemáticas? Porque les enseña a los niños a generar un pensamiento abstracto. Es que las matemáticas a mí no me gustan. Voy a regresar nuevamente a Peter Behrens, ¿no? Y no sé si ustedes recibieron una materia de matemáticas, lo de la derivada de la integral. Sí, el anterior semestre. Ya, ¿sí sabes para qué sirve eso? ¿O para qué servían cuando hacemos diseño? ¿Para qué sirven? No sé, curvas, algo así, tangentes. La primera integral te da la superficie de un volumen. Y la segunda Sí. integral te da el volumen. Alguna vez me tocó hacer en una fábrica de envases de aquí que está en Hoy Alfaro, cerca de la actual terminal de transporte al norte interprovinciales del norte de Quito, unos envases que tenían que medir de 150 mililitros, me parece, para algunos productos de limpieza, algunos jabones y cosas así. Bueno, eran distintos, ¿no? Y claro, yo no sabía cómo, entonces había que sacar la fórmula del envase, y en base a la fórmula del envase, estoy hablando de hace unos 25 años, y la primera derivada me daba la superficie y con esa sabía el técnico de la empresa cuánto material necesitaba para moldear, para sacar, ¿cómo se llama? Con el material sintético, con un espesor determinado, la carcasa del envase. Pero nos interesaba saber el volumen del envase, ¿no? Para saber exactamente el espacio. Entonces, sacabas el volumen y el especialista te decía, no, es que tiene que dejar un 5, un 10 o un 15% más porque siempre hace espuma y entonces no se va a llenar. Y al regarse me toca lavar y es un proceso adicional. Entonces, todo eso teníamos que ver. Era la segunda integral. Pero ¿quién formula eso? Ni más ni menos que un filósofo que se llama Descartes. Claro, ahora ya no hay problema, ¿no? Porque el AutoCAD ya te da esas herramientas. Y había un programa que se llamaba Workstation, pero no sabíamos cómo manejar con la empresa, entonces no podíamos sacar exactamente eso, nos tocó hacer a mano. Pero para eso sirve, entonces los programas de las computadoras
sirven para eso. Sí, sirve para hacer curvas que no están establecidas, Pablo. Entonces no es un círculo, no es una elipse, es una forma rara, etcétera, que se pueden resolver. Entonces dice este sistema de escuela en el que estudió Wright, este sistema Frederick, que la matemática era fundamental, que el acercamiento a la naturaleza era importante y que de todas maneras, todas las sesiones tenían que generar un mensaje a través de un lenguaje. Y con eso resolvía la madre todos los días de clase. Entonces, cada día le tocaba inventar un esquema de estos 3 componentes, ¿no? Curtis dice que probablemente eso marcó un poco en su texto dice que eso marcó en Wright su cercanía a la naturaleza, pero también esta capacidad de tener un pensamiento abstracto. ¿Cómo no va a tener un pensamiento abstracto si en 2 o 3 horas diseña un proyecto que tenía en su cabeza 3 meses? Entonces ya había abstraído, ya tenía en su cabeza lo que iba a ser la Casa de la Cascada. Bueno, hasta aquí llegamos hoy día. No sé si es que hay unas preguntas, no sé si a partir de las inquietudes de Dayana, ustedes tienen algunas otras inquietudes de esto. Y tanto Wright como Deutsche Verbo están hablando de una época que también les he comentado hoy día del Ecuador, ¿no? Es una época interesante, importante del país en desarrollo, en donde no había petróleo, pero nuestros productos eran productos agrícolas, pero esos productos agrícolas también tenían productos de consumo, ¿no? Lo que expusimos en Chicago no era el cacao solamente, sino era la crema de cacao, el aceite de cacao, licores de cacao y chocolates en barra, etcétera. O sea, yo diría que algunos de los productos que tenemos ahora y que presumimos, algunos de esos ya aparecían también en esas épocas, ¿no? No sé si Meli, tienes algo que acotar. No, aquí por ahora no. Una floja. Bueno, algunos... Yo tengo una pregunta, pero no es respecto a la clase de hoy. Bueno, si es que tiene... a propósito... Sí. Lo que pasa es que el día en la presentación del proyecto que estamos haciendo, decía que la exposición era el 5 de junio, pero mañana nosotros no tenemos clase, entonces sería el jueves. El jueves, sí. Ok. Y decía que hoy es la presentación del trabajo escrito, pero no sé, ¿se subiría en algún lado? Va a ser mañana, no, Meli, sí creo que me equivoqué con eso. Sí, chicos, lo que está ahí para el 5, o sea, mañana, como siempre, como ustedes tienen el tema de las fichas, es hasta mañana, las 12 de la noche, ustedes tienen que subir el informe. Y la presentación en línea va a ser el día jueves, en el horario de clase. Justo a eso se refería el 5. Ok, muchas gracias. Algo más, algo respecto a la presentación también, si tienen... Aquí en la presentación, ¿cuánto tiempo tendríamos por grupo para...? Como hay un grupo que se desarmó, podrían tener entre 20 y 25 minutos de... Ya listo, aquí. Melissa y yo haríamos algunos comentarios generales y después del próximo martes tendríamos en presencial, ¿no? Ahí te pedimos auxilio, Moema. Yo sé que
hay compañeros que ponen una cantidad de peros, pero necesitamos vernos en presencial para dar las instrucciones de lo que viene en este siguiente semestre, ¿no? Claro, que listo. Disculpe, es que se me trabó el celular, el internet se... yo ya le ayudo, ya les pregunto a ellos qué hora o la hora que usted designe y ya les aviso. Sí, no, más bien al revés, si nos dices a qué horas, porque, claro, las clases son a las de 4 a 7, pero la idea sería tener la flexibilidad suficiente como para poder adelantar, ¿no? Para que puedan salir un poco más temprano, Claro, Arqui. Ya listo, ya coordino eso. por favor. Y el día miércoles en la noche con Melissa prepararemos el orden. Me ha dicho que hablé de toda la casa, bueno, aquí. Perdón, no te escuché. El orden de presentaciones pasaríamos la noche anterior para que sepan quién arranca primero a las 4 de la tarde. Si no se presenta a tiempo, va a tener una disminución de puntos, ¿no? Entonces vamos a hacer un orden de presentación de tal manera que la lectura global y completa de todos los grupos genere una estructura integral de los resultados. ¿Qué van a entregar el día jueves? Una explicación, definición y explicación del ámbito, una estructura de línea de tiempo, el modelo teórico de análisis, los hitos importantes en esa línea de tiempo, en esa evolución del ámbito de su trabajo, relacionado a la arquitectura, por supuesto, al diseño en general también. Los hitos son las ideas, los personajes, los elementos o los objetos que ustedes crean importantes de encontrar, explicar por qué y explicar cómo van a utilizar ese modelo teórico para el análisis de esos elementos. Después nosotros con Melissa, el día martes de la próxima semana, grupo por grupo, a través de un análisis, les diremos, van a trabajar con estos elementos que ustedes escogieron, con estos no, y con estos que les proponemos también van a trabajar. Van a hacer un estudio comparado de con este y con este, por ejemplo, también. Ya, Arqui, listo. Bueno, entonces nos vamos a dormir todos. Hacer deberes, Arqui. Ah, bueno, qué suerte que tengo yo, ya me voy a dormir. Bueno, a ver, dale. Ya dormimos. Dale, José Isaac. Buenas tardes, Arqui. Disculpe, quizás podría presentar el modelo teórico de mi grupo, Tendrías que presentar una tutoría. ¿Qué ámbito tienes? el de materiales y procesos. A ver, dale, sí, porque podría servir de ejemplo. Ya le comparto al Arqui. Hoy hemos hablado bastantísimo de ese ámbito, bastantísimo. Sí se dan cuenta además de que lo que preparamos con Melissa y con Alejandro, normalmente no van a encontrar en los textos de los libros que estamos revisando, ¿no? Entonces siempre hay un aporte, hay un trabajo extra de nosotros, hay otro tipo de lecturas. Y esto del verbo, por ejemplo, sí nos ha costado trabajo
desarrollarlo porque ha sido bastante especial, ¿no? A ver, no está bien, José Isaac. El modelo teórico de análisis son los elementos con los cuales tú vas a analizar un objeto arquitectónico. Entonces tú vas a decir, yo voy a analizar, si es materiales y procesos, voy a analizar la dureza, la transparencia, no sé qué, de los materiales, y de los procesos voy a analizar el formado, qué procesos, ¿no? Hasta llegar a los acabados. Aquí es que pensé que era, o sea, de comparar las industrias que nos dijo sobre No, la no, agricultura y no, todavía no. Esos son, todavía no. esos son tus hitos. Puedes analizar el momento que tengas tu estructura de análisis. ¿De dónde sale la estructura de análisis? De la definición que tú haces de materiales y procesos. Mm, es que nos había dicho que a partir de nuestro modelo teórico, mediante el análisis de las industrias de agricultura y Ya, transporte, saquemos. ¿cuál es tu modelo teórico? Mi modelo teórico sería analizar la relación entre las industrias de agricultura y transporte en No, lo porque que es. tu ámbito y tu tema están relacionados a materiales y procesos. Pero dentro de la agricultura también entra, o sea, la introducción de nuevos materiales, nuevos procesos. Ya, pero tu ámbito es materiales y procesos. La agricultura es un hito. Ah, O sea, es al revés. No es que la agricultura necesita materiales y procesos, sino que los materiales y procesos para ti es el ámbito de trabajo. ya. Es la tecnología, y la tecnología está en agricultura, sí, pero también está en la medicina, también está en la construcción, en la política, en la poesía. No sé, es al revés de lo que me estás presentando. Entonces, Arqui, disculpe, ¿qué es lo que debería hacer primero? Y una muy buena definición de tu ámbito, a partir de los conceptos que estás trabajando el ámbito, hacer un mapa conceptual de esos elementos que estructuran tu ámbito y con ese trabajar tu modelo teórico de análisis. Y el modelo De, teórico de de análisis. análisis. Y después, con ese modelo teórico de análisis, regresar a la evolución del ámbito y encontrar ahí los hitos y tratar de probar uno de esos hitos para ver si es que funciona tu modelo de análisis, ¿no? Entonces, los hitos se incluirían recién en esa parte que me dicen de Claro, los sí. hitos. El Ya. momento que estás haciendo la evolución histórica de tu ámbito, ¿no? Mm. Entonces, esto, o sea, se podría poner en una línea de tiempo, quizás, porque hice Claro, el sí. ámbito. Sí, sí, sí. Y, o sea, también había incluido cifras comparativas de la evolución de Ya. las mejoras Esas, de... ya, esas cifras y esos datos están relacionados a tu modelo teórico de análisis. Ujú. Sí. Si es que en tu modelo teórico de análisis no aparecen, no aparecen las unidades de las cantidades de lana, los 12 bushels, dices, ¿no? Ajá. Eso, Y o sea, era de la agricultura. de la agricultura, sí, de algodón, pues, pues no te sirve el dato, Mm. porque después vas a comparar con alguna otra cosa. Entonces, quizás ahí la palabra es productividad, entonces productividad agrícola, productividad de algún otro hito que tiene que ver con materiales y procesos. Siempre y cuando
puedas encontrar unidades que puedan compararse para que tu modelo sea universal. Gracias, Arqui. Y finalmente, para todos los compañeros, cerramos el proceso con con los resultados esperados y con las conclusiones. Pero, ¿me entendiste, José Isaac? ¿Y entendieron el resto de compañeros? Sí, Arqui. Para el modelo de análisis, no solamente estructuras los conceptos que tienes, sino me parece que tendrían que armar un pequeño diagrama, ¿no? Un diagrama funcional de los conceptos con los cuales van a trabajar. O unas curvas, como las de texto de Covarrubias, ¿no? Gracias por la recomendación, Arqui. Es nuestra obligación, ¿no? ¿Alguna otra duda? No, Arqui. Bueno, espero que haya servido bastante la plática de hoy día. Ha sido intensa, interesante. Ubica evidentemente la época, ubica las condiciones y da además, nos permite entender que las herramientas tecnológicas y las herramientas del diseño pueden transformar una realidad, y eso pasó en Alemania, pero después también pasó en Japón y está pasando ahora en China, ¿no? Decía Diana, ¿por qué en Ecuador no? Digamos, no en las mismas palabras, pero ¿por qué no en Ecuador no? Espero que al final de este semestre, o sea, después de un par de meses más, podamos sentarnos con ustedes, con Diana a la cabeza, para que podamos tener una idea, por más abstracta que sea, cercana a lo que podría ser un desarrollo desde el diseño de una realidad como la ecuatoriana. Ojalá. Kevin, dale, estás dormido. Arquitecto, buenas tardes. Nuestro grupo quería pedirle una tutoría para revisar lo respecto a nuestro trabajo. Somos del grupo de medio ambiente y no sabemos si para mañana nos podría facilitar esa tutoría. Se lo Ahorita, agradeceríamos mucho. ahorita no pueden. No están gran parte de mis compañeros, entonces solo estamos como tres del grupo, creo. Mañana temprano. ¿A qué horas puedes, Meli? ¿O a qué horas dirían ustedes? El día de mañana tal vez podría ser en la tarde, ya que todos nos desocupamos de clases. Por la mañana sería tipo 7 de la tarde o quizás en la noche, tal vez.
se nos podría facilitar. En la noche, por favor. ¿Quién pidió una noche? Soy la misma Aquí del para grupo ver de si Kevin. Ah, sí, y también para ver si nos unimos a otro grupo, otros grupos ahí mismo, si se podría. ¿a qué horas, Meli? Tú tienes clase mañana, creo, ¿no? Sí, aquí yo como estoy con la entrega de proyectos, pero igual sí, o sea, si es antes de las 7:30, yo puedo unirme igual como estar presente. Ya, entonces a las Podría ser 7:30, a las a las 5, 7:30, ¿les parece? Sí, Arqui. Sí, Arqui. Ya, ok. Bueno, entonces mañana a 7:30. Arqui, nosotros de grupo de ciudad le podemos presentar ahorita. A ver, dale. Ya, yo creo que a este punto nosotros tendríamos como ya una presentación final, pero quería ver si tendríamos que agregarle algo. A Sería ver, la... no vamos a ver, no vamos a revisar el documento que vas a entregar, Dayan. Y no lo vas a presentar así, pero sí nos vas a consultar a Melissa y a mí alguna duda que tengas. No te vamos a Claro, revisar el documento. claro, en este caso sería aquí en esta parte que son los datos que nosotros tenemos porque eso es lo que nos mandó a agregarle, que son dos datos que entonces no sé si estarían bien así. Ya ustedes consiguieron las curvas. Yo les pedí que evidentemente saquen o encuentren la información preliminar antes de esas curvas, ¿no? Si es que lograste, ya con eso tienes bastante. Pero antes de eso, tú tienes que estructurar lo que le estaba pidiendo al Isaac, y es su modelo de análisis. Entonces, mi modelo de análisis se concentra en tres elementos. ¿Tú tienes ciudad, Dayana? Sí, ¿Cuáles son los elementos? como elemento. ¿Para qué te sirve, por ejemplo, esto de las líneas FER? Es de cómo se fue aumentando este tipo de vías férreas a partir de la industrialización, ya que fue avanzando tanto para poder tener más comercio, más vías, entonces fue un incremento bastante en cuanto a un modelo de ciudad. Quizás lo interesante ahí sería el movimiento de personas y el movimiento de productos, ¿no? Ujú. Por la gran comercialización que se hizo, como aquí al lado le pongo el consumo de la lana por la industrialización que se hizo para Ya, sí, telas y todo eso. el algodón, fíjate. Ahora, la lana y el algodón son, bueno, el algodón sigue siendo importante, la lana menos importante, pero los materiales sintéticos de los textiles son los fuertes ahora. Explicar y analizar los datos, Dayan, en Ok. base, en base a la estructura global, porque no es que vas a colocar datos, o sea, no es una monografía, este es un estudio, es un trabajo de desarrollo, no es una monografía respecto a la ciudad. Entonces yo quiero llegar a algún resultado con lo que estoy haciendo. Ok, arquitecto.
Pero sí, bueno, tú ya estás comenzando a tener datos, pero vamos a ver en la presentación cómo estructuras eso, ¿no? Esa información. Ok, va a estar más enfocarlo a la ciudad y a lo que yo quiero representar con esos datos. A tu ámbito, sí. Ok. Bueno, entonces.